Mai Mai Pupeñín, Mai Mai Pulamián, saludo a la doncella, saludo al caballero, mi nombre es Thomas, este es el audiolibro de la filosofía real de George William Frederick Giorgio Guillermo Federico Hegel. Abajo os dejo link a mi proyecto musical sobre autores, poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos la filosofía real. Filosofía real. Filosofía de la naturaleza. 1. Mecánica. Así pues, a la idea, como ser determinado, recogido en su concepto, se le puede llamar materia absoluta o éter. Evidentemente daría lo mismo decir espíritu puro. En efecto, esta materia absoluta no tiene nada de sensible. Al contrario, es el concepto como puro concepto en sí mismo, que en su existencia como tal es espíritu y que solo en cuanto no se piensa en ello recibe ese nombre de materia absoluta. No es otra la razón por la que se desdeña tal nombre para el espíritu. De este modo, en su simplicidad e igualdad consigo mismo, se trata por consiguiente del espíritu en su beatitud e indeterminación, inmóvil sosiego, esencia eternamente recogida en sí de la alteridad, sustancia y ser de todas las cosas, así como la elasticidad infinita que desdeña toda forma y determinidad, que las ha disuelto en sí, pero precisamente por eso es la absoluta ductilidad y capacidad de cualquier forma. Por tanto, no es que el éter lo penetre todo, sino que él mismo lo es todo, pues es el ser, no tiene nada fuera de él, no cambia, pues es la disolución de todo y es la pura, simple negatividad, transparencia fluida e inalterable. Pero en esta igualdad consigo misma, esa pura esencia se ha recogido en el ser, borrando en sí y dejando atrás la diferencia como diferencia, a la que se ha contrapuesto, o el éter es lo implícito, que aún no conlleva como tal esencia la explaneación de su devenir. Es simplemente la materia grávida, la cual, como movimiento absoluto, es en sí la fermentación, constantemente cierta de ella misma, como de toda verdad en esta libre autonomía de los momentos, autonomía que estos cobran en ella, permanece en sí e igual a sí. En cuanto se le llama éter o materia absoluta, está en sí o es pura conciencia de sí mismo, en el sentido de ente sin más, no el de ente como una realidad determinada, pero esta determinidad del ser sin existencia pasa al ser determinado, y el elemento de la realidad es la determinidad general en la que el espíritu es naturaleza. La esencia interior del éter no existe, o la intimidad de su ser en sí no es su verdad, al igual que la determinación de ser implícito expresa meramente su esencialidad opuesta a la forma. A. Concepto del espíritu. A. Concepto del espacio y del tiempo. Espacio. 1. El éter, con ser determinado, es inmediatamente el espacio. El que el espacio, como este simple continuo, sea inmediatamente uno con el yo, sienta la intuición sensible. Pero esta observación carece aquí de interés, pues lo que define ese continuo es precisamente lo que existe, y en cuanto así diferenciado del yo, el éter es espacio. Lo implícito no pasa de ser el mero concepto como esencia abstracta, que aquí ya no vale como verdad,
pues el concepto es la cosa misma. Asimismo, el que el espacio sea de suyo el espíritu inmediato, lleno de su propia beatitud, no significa que éste de suyo valga como su verdad, sino, por el contrario, que lejos de ser algo implícito, actualmente está determinado como naturaleza, y esto significa que el espíritu, como esencia consciente de sí, cae fuera de él. O, lo que es lo mismo, el espacio es esencia consciente de sí, implícitamente, íntimamente en su idea. La aplicación de esta definición al ser determinado del espacio consistiría en considerar el espacio como la intuición sensible, lo que aquí no viene a cuento, pues ha quedado sentado como ser determinado, o el objeto es esta misma carencia de objetualidad. 2. Si en la intuición sensible un momento ha quedado determinado como conciencia de sí, mientras que en la idea ambos momentos han sido espíritu consciente de sí, por el contrario, el espíritu como ser determinado, ambos momentos, cuya identidad consigo mismos constituye, se determina como puras esencialidades. De este modo, el espíritu es la cantidad absoluta. De acuerdo con el concepto del espíritu, la igualdad consigo mismo que conlleva inmediatamente la negatividad absoluta es la diferencia como algo cuya superación le pertenece, o como pura huella. No es que no sea una diferencia, lo es, pero simplemente accidental. O, como lo diferente carece de ser determinado, determinidad frente a lo otro, entonces es la nada que se diferencia de la nada y por tanto inmediatamente no es distinta. No interviene la diferencia como diferencia determinada, o la diferencia es la absoluta posibilidad de diferenciación, ser externalizado, que no llega a ser en sí a nada negativo y en el que como tal tampoco existe este movimiento de la nada por la nada hacia la nada o hacia sí mismo. Dimensiones del espacio. 1. Pero en este continuo, como determinado que es, asimismo existe la diferencia que corresponde a su concepto, si bien sin interrumpir ni superar la indistinción del continuo. Y como diferencias del concepto, lo son a la vez esencialmente entre ellas. Tal desarrollo de la negatividad son las dimensiones del espacio. En cuanto momento de lo general, el espacio las conlleva superadas en sustancia o ser, y no llegan a ser en sí. Al contrario, son los momentos del ser en sí del espacio, por tanto la necesidad de los momentos como tal y su mutua negatividad se presenta ella misma nada más como una diversidad cuyas partes siempre están determinadas simultáneamente, ninguna sin la otra. Esta indistinción encierra la contraposición y el proceso, paralizados en su recíproca superación. 2. Por consiguiente, la diferencia esencial de estos momentos, diferencia cuyo ser reside en la inesencialidad misma, tiene también, primero, que cobrar una explanación más neutra y superar la posición en que se relacionan. Segundo, tomando la apuesta. Y tercero, expresando la indistinción misma de los momentos como tales. Los momentos del espacio tienen por consiguiente una posición tan múltiple como momentos expresa en sí el concepto en el movimiento de su reflexión. Dicho de otro modo, la dimensión tiene triple significado. Primero,
de ser un momento negativo del espacio y la determinidad de su absoluta indistinción, con lo que supera a él mismo. Pero además, al ser la dimensión lo negativo de su dimensión anterior, es un superar la negatividad y un restablecimiento del espacio indistinto. Y tercero, merced a este doble aspecto, ella misma es un momento neutro, en cuanto cada dimensión es la superación de la anterior, la que se presenta como primera, del modo que sea, es y a la vez no es una dimensión, o en ella se supera simplemente la dimensión, pues aquí dimensión significa que no afecta a la indistinción del espacio, o que no es una dimensión y propiamente cae fuera de él. 3. En cuanto a esta negatividad que le da significado opuesto a la dimensión, tanto en general como en la determinidad de su relación, cae en la indistinción cae en la indistinción del espacio. Hay que considerarla por de pronto con la misma indistinción como una mera diversidad de posiciones. A. Primera posición, que dimana del concepto de dimensión, las dimensiones en la forma del ser. 1. La dimensión de acuerdo a su concepto, el de ser negación del espacio, no pertenece al espacio, sino que es la mera referencia. La dimensión, como este elemento, es el punto. Del punto hay que decir que pertenece al espacio como que no pertenece a él. Está en él. Es la dimensión no como algo meramente negativo, sino determinado como lo negativo del espacio. A la vez, puesto que es lo negativo del mismo, sin más, o el concepto y lo negativo como esencial no pertenece a él. 2. Como referencia al espacio, el punto es alfa, 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 ser determinado sin más, y como tal que lo es, del ser sin determinar, o es absoluto comienzo. La referencia misma, al conllevar la calidad de comienzo, no es solo beta, 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 el ininterrumpido continuo del espacio mismo, o el punto determinado en cuanto determinado en el espacio, sino gamma, gamma, gamma. Es de ser determinado en el espacio como designado en todas partes el comienzo. Es decir, el ser determinado del punto en el espacio es la línea. En cuanto punto, solo existe como comienzo absoluto, superación del ser determinado, y en cuanto este ser determinado, tocado por lo negativo, se haya dividido como comienzo fin, pero la positiva referencia misma de este comienzo o fin al espacio, la línea, es a la vez tal que su simplicidad es el punto, a saber, un continuo que mantiene la simplicidad de su concepto. Ciertamente el punto, siendo línea, está fuera de sí, pues su ser determinado se halla en el espacio. Pero ese mismo estar fuera de sí, conservándose como esta simplicidad que solo se refiere a un comienzo y un fin, un antes y un después, que no es la pluralidad sin trabas hacia todas partes, es la pura dirección.
Nota: la línea que expresa por sí misma el concepto de la línea es la recta, y resulta fácil aplicar esta determinación pensada a la definición espontánea que procede del mero imaginar la línea recta como el camino más corto entre dos puntos. En efecto, por camino se entenderá sin duda dirección, y lo más corto es lo mínimo en diferencias. Ahora bien, lo mínimo en diferencias es lo simple, infinitud. Así pues, la línea, por cuanto el punto tiene en ella su ser determinado, es la primera dimensión del espacio. Pero ella misma presupone el comienzo o el concepto de la dimensión, y en cuanto éste, como punto, es el mismo comienzo en el espacio, sería él la primera y ella la segunda dimensión. 3. El inmediato ser determinado de lo negativo tiene que transformarse por su mismo concepto. En efecto, tiene que superar la inmediatez, ya que más que algo inmediato es por el contrario negativo, y por consiguiente niega la inmediatez. Por tanto, la línea sentada fuera de sí es el plano. Este contiene la línea en cuanto a su elemento superado en él, pues la línea se halla fuera de sí en cuanto plano. Del mismo modo que la línea contiene el punto o el plano es la posibilidad encerrada en la línea, también es la línea igualmente en su comienzo o fin, o no comienza a ser con determinación en el concepto más que como línea. Toda vez que el plano es la segunda dimensión, la negatividad pasa a ser diferencia real, ser determinado de diferentes. Como línea, la diferencia aún solo está determinada formalmente. La línea 4. La línea es el primer negativo. El plano es el segundo o lo negativo de lo negativo. Por consiguiente, es la dimensión que realmente supera la dimensión. Simplemente en su calidad de plano, junto a la anterior dimensión, pero superando según su concepto lo negativo. Es el significado opuesto a él mismo como mero ser, y la vuelta del espacio a sí mismo, o además la dimensión superada en cuanto ser determinado y de nuevo sentada solo según su concepto. Es el plano que a la vez es el simple uno del punto, o la superficie que restablece el espacio como un todo, en la que el espacio es totalidad de las dimensiones y espacio real. Ese espacio determinado, el uno del punto, o la negación recogida en sí, sentada por sí misma como algo general, es determinidad. B. Segunda posición de las dimensiones que dimana del espacio determinado. El espacio determinado es el espacio como un todo, y en él la dimensión tiene significado de estar superada, como ya lo estaba para nosotros en su concepto. Así ha quedado sentada ahora. Tomada en este significado, la dimensión es límite,
Y por eso comenzamos con el espacio determinado como el positivo o real, diciendo que el plano es el límite del espacio determinado total, corpóreo. La línea, el límite del plano. El punto, el de la línea. En este significado, cada dimensión pierde la calidad en que antes se distinguía de la otra. Tal es el verdadero sentido de que sea asentada como algo negativo. Sí, por consiguiente, en la anterior posición la línea recta era la primera negación con ser determinado o inmediata, así lo es ahora el plano. Y si el plano era la negación de la negación, así lo es ahora la línea. Antes el punto no tenía más significado que el de negación, el de no existir. Ahora tiene significado positivo, pues es el espacio positivo. Pero el punto propiamente tal es ahora la desaparición del límite. La línea es esta misma evanescencia determinada. Así lo expresa la desaparición de la determinidad de la dimensión simplemente como determinada. El resultado es que la determinidad, es decir, cada dimensión, quedó sentada como lo opuesto de ella misma. Que estas dos determinadas que han desaparecido, la dimensión no es sino la diversidad, totalmente indeterminada. C. Tercera posición. De las dimensiones que dimana de su indeterminación como meras direcciones. Las dimensiones son ahora tres meras diversidades. 3. Se encuentran en la pura calidad de número, lo neutro. En el espacio no son sino direcciones diversas, intercambiables, de modo que, por tanto, lo verdadera y propiamente cualitativo se encuentra fuera de ellas. En el espacio sin más son altura, anchura, longitud. En el espacio determinado, cada una conlleva más expresa la diferencia, toda vez que ya no la tiene hacia afuera. Es un delante y detrás, derecha e izquierda, arriba y abajo. Es totalmente indeterminado a qué se le llama altura, anchura, longitud, etc. Depende exclusivamente de lo negativo que se ha salido del espacio. Lo negativo ha salido del espacio pues en él es completamente indistinto, o la diferencia como diferencia ya no se halla sentada en él. Las tres dimensiones han quedado reducidas a direcciones, y en esto todas son iguales. La diferencia misma carece ya de ser, o es una diferencia entendida. Tiempo. El espacio es la cantidad en su inmediato ser determinado. El concepto inmanente como inmediato o en el elemento de la indistinción y dispersión de sus momentos es que la diferencia haya salido del espacio, quiere decir que cesa de ser
esta indistinción, que pasada su parálisis es para sí en toda su inquietud, que es el sujeto del mero entender en que le hemos visto caer. Esta pura cantidad como pura diferencia existente para sí es el infinito abstracto o de suyo mismo negativo, el tiempo. Una vez que la posición ha perdido la indistinción, el tiempo es, dentro del ser determinado, ser que inmediatamente no es, y no ser que es con la misma inmediatez. La pura contradicción. La contradicción se supera. El tiempo es precisamente el ser determinado de este constante superarse. Sus momentos son precisamente estas puras abstracciones como abstracciones del espacio. Si éstas se presentan más reales como dimensiones, ello se debe exclusivamente a la forma de su neutro subsistir. Dimensiones del tiempo. El despliegue de lo negativo con dimensiones del tiempo. El despliegue de lo negativo en el tiempo explana ciertamente sus dimensiones, pero estas no tienen esas diversas posiciones, sino que son inmediatamente la superación de sí mismas. Lo mismo que el espacio, como espacio sin más, es la sustancia de sus momentos. Así lo es el tiempo. Visto con más detalle. A. Propiamente como uno, el uno del espacio pertenece al tiempo. Para el espacio es solo su trascendencia, mientras que al tiempo le es inmanente. Y es que el uno de este relacionarse consigo mismo, ser igual a sí mismo, que es simplemente excluyente, es decir, la negación de lo otro, por tanto en su concepto es absolutamente la negación, es decir, de suyo mismo. Es esto otro negado por él. Este uno es inmediatamente, pues su igualdad consigo mismo es precisamente la inmediatez, es el presente. Este ahora excluye por completo todo lo otro de sí. Es simple por completo. Pero esta simplicidad y su ser es asimismo lo inmediatamente negativo de su inmediatez o su superación de sí mismo su superación de sí mismo, límite que supera ese ser límite y es un otro, o la simplicidad, a la vez que se diferencia absolutamente, lo supera, ya que es la pura igualdad. El ahora es. Tal es la inmediata determinidad del tiempo o su primera dimensión. En cambio, si nos atenemos al no ser de su ser, determinidad frente a la cual la primera inmediata se halla sentada como siendo, de modo que la inmediata determinidad quede superada por ese no ser. Estamos sentando con ello el futuro. Es un otro, que es la negación de este ahora.
Segunda dimensión. El futuro será. Nos lo imaginamos como algo. Le transferimos incluso el ser del presente. No nos lo representamos como algo meramente negativo. Pero este ser que se le asigna queda fuera de él. Es imaginario. Su verdadero ser es ser ahora. Igual que lo positivo. El ahora consiste en negar inmediatamente su propio ser. Lo negativo consiste en negar inmediatamente y ser su no ser. Él mismo es ahora, al modo como el plano es el mismo espacial en cuanto al límite del espacio. El futuro está, por tanto, inmediatamente en el presente, pues es el momento de lo negativo en él. El ahora es igualmente ser, que desaparece una vez que el no ser se ha invertido inmediatamente en su propio contrario. El ser, esta inmediatez, es lo que hace que el ser de su diferencia quede fuera de ellos. C. El futuro es con respecto a la hora la superación que es del ser, determinada como superación que no es. Este no ser al superarse inmediatamente es ciertamente el mismo algo que es, y es ahora. Pero su concepto es otro que el de ahora inmediato y propiamente tal. Se trata de una hora el cual ha superado el ahora que niega al inmediato ahora, en cuanto opuesta a esas otras dimensiones. Esta es el pasado. Del mismo modo que el plano era la negación de la negación, el espacio que negaba la línea, el pasado es la negación de la negación, que ella misma, ser determinado, era espacialmente una hora. Mantenemos el pasado fuera de las otras dimensiones, pero él mismo es una hora. Dada la inmediatez con que es negativamente frente a la hora negativo, o convierte el futuro en pasado, o, refiriéndose a sí mismo, se supera como negación. Y dada la indivisibilidad de la hora, las tres posiciones son uno y el mismo ahora. El pasado es el tiempo cumplido, por una parte como pasado, o sea como dimensión, es el puro resultado o la verdad del tiempo, pero también es el tiempo como totalidad. El pasado es el mismo solo dimensión, negación inmediatamente superada en él, o es ahora. El ahora es solo la unidad de estas dimensiones. El presente no es más ni menos que el futuro y el pasado. Lo que es absolutamente presente y eterno es el tiempo como la unidad de presente, futuro y pasado. Cuando se dice del tiempo que visto desde el absoluto desaparece, se le está reprochando en primer lugar su fugacidad o carácter negativo. Ahora bien, esta negatividad es el concepto absoluto mismo, el infinito,
la pura ipseidad del ser para sí, del mismo modo que el espacio asentado, objetualmente la pura implicitud. El tiempo es por ello el supremo poder de todo lo que es. Y el verdadero modo de considerar todo lo que es consiste por ello en considerarlo en su tiempo, es decir, en su concepto, en el cual todo es momento evanescente. Pero también se le está reprochando que en el tiempo los momentos de lo real se dispersan. Uno es ahora, el otro ha sido, otro será. Mientras que en la verdad lo mismo que todo se halla en el modo de la división. Es también inmediatamente una unidad. Con todo, esta dispersión no corresponde al tiempo como tiempo, sino por el contrario, es el espacio que conlleva, pues el tiempo precisamente no es la neutra yuxtaposición de los momentos, sino precisamente la contradicción de tener en una unidad inmediata lo opuesto simple y puramente. Este carácter de la inmediatez en que se disuelven los momentos es lo que ya ha sido recordado, a saber que la indistinción de sus dimensiones queda fuera de ella, que nosotros somos el espacio en el que están puestas por separado. Igualmente somos el tiempo que mueve la negación del espacio, de modo que los momentos son dimensiones y sus diversas posiciones. La ipseidad de la negación queda fuera del espacio tal como ha sido considerado, o mejor dicho, el espacio se convierte en ella. El tiempo es su resultado o verdad. El espacio es sólo la subsistencia, pero no la subsistencia que es a la vez espacio y tiempo y por tanto su verdadero espacio, es decir, la ipseidad de sus dimensiones, el uno de su totalidad. Del mismo modo, a la inversa, el tiempo no es la subsistencia de su totalidad. Al contrario, queda fuera de ella. Por tanto, tal como ambos se hayan sentados, aún no han alcanzado su realidad. El tiempo se hunde él mismo en el pasado como su totalidad, o esta dimensión es la expresa superación de ella. El que ésta sea su verdad se debe a la inmediatez con que se superan los momentos, lo que empero quiere decir a su inconsistencia. Pero el tiempo es sólo este distinguir, no está determinado en tanto en cuanto sus diferencias no son, y no son en esta inmediatez del superarse. El tiempo es la pura mediación que, mejor dicho, se desploma en la inmediatez, así como el resultado del espacio es el tiempo. El tiempo a su vez tiene al espacio por resultado. Esta inmediatez a la que ha vuelto el tiempo es a la vez distinta de la primera por la que comenzamos, pues es también la absolutamente mediada. Solo ella es la sustancia de espacio y tiempo, la unidad que es su subsistencia, pero unidad en la que aún no había sido sentados, pues cada momento suyo se encontraba fuera de él, pasando al otro. Esa unidad es la duración. Solo en esta son espacio y tiempo. B. Realidad del espacio y del tiempo. El movimiento. La duración es la sustancia del espacio y del tiempo. Si repasamos la exposición de su concepto, ya esta inmediata unidad de ambos es el fundamento de su ser,
En efecto, lo negativo del espacio es el tiempo. Lo positivo, el ser de las diferencias del tiempo, es el espacio. Pero ambos se hallan sentados en la duración con valor desigual, o su unidad se halla expuesta solo como el movimiento de transición del uno al otro, de modo que el comienzo y la realización y el resultado se disgregan, pero el resultado expresa precisamente cuál es su fundamento y su verdad. Lo que dura es la igualdad consigo mismo en que se ha recogido el tiempo. Esa igualdad es el espacio, pues éste se caracteriza como indistinto ser determinado sin más. Por consiguiente, ya no se trata del inmediato ser determinado del espacio, sino que ahora se halla sentado en calidad de lo que era primero solo para nosotros, a saber, lo absolutamente mediado. La unidad de la negatividad absoluta en esta sustancia suya es, pues, como hay que considerar espacio y tiempo, tal y como son en verdad. También la sustancia simple conlleva a su vez las dimensiones, igual que el espacio y el tiempo, pero son dimensiones que tienen inmediatamente el significado de ser tanto espacio como tiempo. La simple sustancia la simple sustancia igual a sí misma que dura conlleva a su vez la determinidad o dimensión, que es el uno absolutamente discontinuo, excluyente, ser determinado en acto de referirse a sí mismo, el punto. Pero el punto es aquí como es en verdad, a saber, general, por de pronto un simple aquí. En la inmediatez de lo que dura, la dimensión comienza por tener la forma del espacio, pero precisamente por eso el punto es espacio entero, totalidad de todas las dimensiones. Se ha convertido aquí en la pura forma. Ahora es un espacio entero, un aquí, pues el aquí es ciertamente lo simple del punto, pero un punto que es el mismo espacio. Ahora bien, este aquí es igualmente tiempo, es un presente que se supera inmediatamente, una hora que ha sido, o la determinidad del aquí encierra lo negativo, toda vez que excluye, niega absolutamente. Tal determinación ya no corresponde solo al concepto del punto, de modo que fuéramos nosotros quienes la sentaran, sino que está realmente sentada. El aquí es a la vez ahora, pues es el punto de la duración. Esta unidad del aquí y el ahora es el lugar. El lugar es el aquí del espacio y, como tal aquí, se refiere a la vez a otro aquí en general. Del espacio le viene su firmeza y neutralidad, su constancia, pero se refiere en absoluto a lo otro. Así sentado no está aún, empero en la verdad de la hora, pues este consiste en convertirse en otro, en superarse inmediatamente. Este lugar no solo se refiere a otro lugar, sino que se supera a sí mismo, se convierte en otro lugar, pero también la diferencia se halla superada. En la sustancia de la duración se haya sentado precisamente este inmediato recogimiento en sí.
o el lugar en lo absoluto, absolutamente general. Algo ocupa su lugar, cambia de lugar, se genera por tanto otro lugar, pero sigue ocupando el suyo. Solo en esta generalidad recibe con propiedades del aquí nombre de lugar. Algo cambia de lugar, pero a la vez sin salir de su lugar. Esta dialéctica inherente al lugar es la que expresó Zenón, demostrando la inmovilidad. Moverse sería cambiar de lugar, mientras que la flecha no abandona el suyo. Tal dialéctica es precisamente el concepto infinito que es el aquí, toda vez que el mismo conlleva sentado el tiempo. B. De este modo, los momentos se hayan considerados exclusivamente en su diversidad o no han quedado verdaderamente sentada en ellas la diferencia como tal. El tiempo, lo único sentado ha sido el concepto frente a la realidad, o mejor dicho, solo la realidad, no en el concepto inmanente como concepto. El lugar se haya determinado primero como el ahora, pero esta ahora es tal que es inmediatamente futuro. Es decir, como ser determinado conlleva el momento de que esté sentado su no ser determinado. El lugar no es simplemente de suyo, sino relativo, es decir, como otro lugar, y es inmediatamente otro lugar. Por su concepto es otro, no es una mera indistinción de diversos y por consiguiente es tal como quedó determinado el futuro. Este futuro ha dejado de ser aquí una diferencia meramente basada en nosotros. Su sustancia, subsistencia, que antes éramos, ahora ha quedado sentada en la duración. Se trata de un espacio, un lugar en que se convertirá el lugar que llamamos ahora. El futuro es una hora permanente, un después. Este futuro es el ahora sin ser determinado, que supera esta su determinidad de la hora, con la misma inmediatez y es ahora. Pero de este modo es el estado de superación en que se encuentra el ahora superado sin ser determinado. La tercera dimensión, el pasado, el lugar abandonado. En este lugar, el futuro es un antes y tiene su permanencia. El futuro es pasado que es. 3 son los diferentes lugares: el que es ahora, el que será ocupado y el abandonado. Con ello queda paralizada la evanescencia de las dimensiones del tiempo. Pero a la vez, no hay más que un lugar general y constante a través de todas sus vicisitudes. Esta exposición de la duración la explana, por tanto, como la simple sustancia que diferencia sus momentos, cada uno de los cuales no es en sí mismo sino unidad del tiempo y del espacio. Establecen su inmediato estado de superación y a la inversa se trata de la duración como es inmediatamente en su concepto y en este sentido es el movimiento. Evidentemente es el movimiento de lo que acaba de tratarse. Su esencia
consiste en la inmediata unidad del tiempo y el espacio. Unidad que precisamente conlleva la absoluta mediación, cuyos momentos mismos tienen por realidad la sustancia general. El movimiento es el tiempo subsistente, real por el espacio, o el espacio verdaderamente diferenciado precisamente por el tiempo. El movimiento es la verdad de lo que dura. Lo que dura es el movimiento. Así como el tiempo es el alma simple, el movimiento es el concepto de la verdadera alma del mundo. Acostumbramos a considerarlo como predicado, como un estado, y lo que se mueve o es movido como lo real. Pero de hecho el movimiento es el uno mismo, o el sujeto como sujeto. El yo es como yo, sujeto. Es el mismo precisamente como el concepto de movimiento. El movimiento no es solo transformarse, sino que precisamente su concepto es durar. Está recogido en sí. El movimiento es la perduración precisamente de la evanescencia, pero el que se presente como predicado es precisamente su inmediata necesidad de extinguirse él mismo. Es lo que hay que considerar ahora más de cerca. La duración del movimiento. C. La duración es movimiento. Tal es su concepto. Pero este mismo se halla en calidad de mero concepto, tal como ha sido considerada. No es aún movimiento real. Precisando más, la duración como movimiento se halla sentada en la forma del tiempo, no en la del espacio. Las dimensiones aún no tienen significado de la hora, antes y después. Y, como espaciales, precisan de la determinidad de una alteridad. En vez de tener el significado de las dimensiones como son el espacio en cuanto a espacio, el que empero haya resultado así se debe a que a los momentos, tal y como están inmediatamente en la duración, son momentos del tiempo, pues le pertenecen inmediatamente. El primer ser determinado inmediato es el espacio, pero el primer ser determinado inmediato de lo negativo es el tiempo, y en la duración ha accedido al ser determinado. Pero en la duración como movimiento, en cuanto a duración, sentada en el tiempo, debe ella misma conllevar manifestamente que supera esta determinidad y se sienta en la del espacio. No basta con esa consideración nuestra de que ahí precisamente reside el concepto del movimiento, o con la comparación de que somos nosotros exclusivamente quienes encontramos las dimensiones del tiempo y no las del espacio, la línea, plano. El lugar en efecto es la alteridad recogida en sí. Toda vez que permanece él mismo, no cambia, no sale de sí. Es la superación del continuo indistinto, es inseparable, uno discreto. Lo que era su forma es igualmente su esencia, es punto, espacio superado a la vez que espacio completo. Al moverse,
El lugar en este significado del punto, el movimiento cobra en sus dimensiones la forma espacial. El movimiento es alfa lineal. El movimiento de un cuerpo se presenta solo como movimiento de un punto, o es imaginado solo como línea, el cuerpo como punto. Es el cambio de lugar que antes considerábamos, y precisamente este cambio es lo que ahora tiene continuidad. El uno permanente se mueve por sí mismo y nada más se mueve a este nivel. Es la referencia de la hora, antes y después, o su continuo. Y solo a este nivel comienza a estar el movimiento mismo en el espacio, o queda sentado como inmediato lo que dura. Beta, de acuerdo con el concepto de línea, el movimiento es inmediatamente rectilíneo. Y aquí es cuando esta determinación de la línea recta queda sentada por sí misma, así como el ahora, etc. ha cobrado permanencia como lugar. La línea ha resultado sentada en su concepto o su misma calidad de simple, consiste en ser mera línea frente al plano. Pero esta dimensión es como negación, la negación de su inmediato ser determinado, y se convierte en plano. O el movimiento rectilíneo no es sino la superación de este ahora, que conlleva el tiempo sentado solo como futuro, un salir sin pasado, y por tanto ni verdadero tiempo ni verdadero espacio. Se trata de un movimiento ad infinitum, es decir, no es un movimiento. El movimiento rectilíneo, como se da en la caída, etc., no es el movimiento de suyo y para sí, pues se haya sometido a otro, en cuyo predicado se ha convertido o está superado. Es un momento. El movimiento tangencial, por consiguiente, es un mero ente de razón, carente de verdad. Como tal se le atribuye velocidad, concretamente velocidad uniforme, superación de la determinidad del espacio, concepto inmediato del movimiento, concretamente del movimiento uniforme, la diferencia como accidental de magnitud y esta misma como tal o igualdad. De suyo y para sí, el punto que se mueve en línea recta es la superación de este concepto o ella de lo rectilíneo. El punto vuelve a sí mismo. Como punto en movimiento es primera dimensión, como línea su alteridad. Esta, la segunda dimensión, la alterización de la línea es la vuelta. Esta vuelta comienza por encerrar varios significados o es síntesis. 1. Es la superación por sí mismo del punto en movimiento, o mejor dicho, es sentar esta superación del punto como punto, el restablecimiento de su duración como opuesta a su movimiento, o como sentar el tiempo en el espacio y el espacio en el tiempo. El punto es el restablecimiento del lugar como inmóvil.
Pero este lugar restablecido no es el inmediato, sino que ha vuelto del cambio, y el resultado y fundamento del movimiento, al ser dimensión, es decir, opuesto a los otros momentos, es el centro. 2. Esta vuelta en cuanto a vuelta de la línea es la circunferencia. El ahora y antes y después que se cierra en sí, solo con la indistinción de estas dimensiones, de modo que el antes sea tanto un después como el después de un antes. Queda sentada en el espacio su necesaria parálisis. Restablecida la inmediatez, el ahora se convierte en futuro. Es el después sentado, mejor dicho, a la inversa, se convierte en pasado. El futuro no se convierte en antes, sino por mediación del ahora. Dicho de otro modo, concepto y ser se contradicen. Tal contradicción se ha hecho unidad en el movimiento circular. Este es la unidad espacial o subsistente de estos significados. El punto se dirige a un lugar que es su futuro y lo abandona. Otro, que es el pasado. Pero lo que tiene tras sí es algo a lo que accederá después. Es decir, que es su futuro. Y por lo que respecta al delante al que llega, es un antes. Un antes que ya era. Es su objetivo, mejor dicho, el objetivo consiste en pasar de largo, y su objetivo es el punto que es su pasado. La verdad del tiempo es que el objetivo no consiste en el futuro, sino en el pasado. El objetivo es el futuro, lo vacío, no ser que mueve, pero al contrario solo deviene lo que ya es el ahora. Y al contrario, el ser fin del ahora lo es como ahora imaginado o superado, como pasado. Gama. El centro consiste pues en este haber superado los momentos del tiempo. Distinto del movimiento es el lugar sosegado. Su fin es precisamente el ahora, que es tanto antes como después, lo inmóvil. A él se refiere el movimiento. Estos son los radios del círculo. Pero el movimiento no alcanza su fin, pues el tiempo como subsistencia de los momentos desarrollados se contrapone a ese punto. Pero esta totalidad referencial, centro, la referencia a él y el mismo movimiento referido, es el plano. El movimiento, como el todo, por de pronto todo sintético, en él subsisten sus momentos. El centro o movimiento extinguido, el movimiento y su referencia a la extinción. Este plano o este todo suyo es el movimiento en su ser determinado, referencia de su punto real al punto en reposo. El mismo plano es toda la duración, como también dura el punto y dura la línea, pues todas son unidades del tiempo y el espacio. Epsilon.
Pero este plano mismo se mueve, se convierte en su alteridad, espacio completo o recogimiento en sí. El centro en reposo pasa a ser punto general y el todo se hunde así en el sosiego. En efecto, se trata del movimiento en su esencia que ha superado la distinción entre ahora, antes y después, sus dimensiones o su concepto. Pues lo que se mueve es precisamente ahora, antes y después a la vez. En el círculo son precisamente uno. Él es el concepto restablecido de la duración, el movimiento extinguido en sí. Queda sentada la masa, lo que durando se ha condensado por sí mismo y muestra el movimiento como posibilidad suya. Lo que se llama la ocupación del tiempo y el espacio, lo palpable y tangible, lo que ofrece resistencia y siendo para otro es para sí mismo, se halla alcanzando ya en la unidad del tiempo y el espacio, pues este es el inmediato ser determinado, mientras que aquel es el ser para sí. Pero la duración misma como unidad inmediata no es la unidad real de ambos. Para ello tiene que haberse recogido en sí misma, pues el ser para sí consiste precisamente en esta falta de inmediatez. Su concepto es el recogerse en sí del movimiento. Por consiguiente, lo que dura es para sí, y por tanto es sólo como este movimiento. Es la unificación consigo mismo. La ocupación del espacio es ser para otro. El espacio es determinado. En este sentido, ese espacio, la continuidad pasiva, carente de ser para sí, resulta afectado, es decir, precisamente que él es este movimiento de estar en sí, en su ser para otro. B es pues pasiva, pero en una pasividad que precisamente por ello es la actividad de ser para sí. Por consiguiente, la masa consiste en describir siempre este movimiento y, por cierto, simple inmediatamente. La resistencia es la unidad de estos momentos. Es el concepto. C. La masa. La masa, sentada inmediatamente, conlleva el movimiento como resistencia, pues esta inmediatez es ser para otro. El movimiento real de la diferencia está fuera de ella. La masa conlleva el movimiento como este concepto o superado. A la masa, fijada en este sentido, se le llama inerte. Con ello no se expresa el reposo. La duración es el reposo en el sentido de que, como concepto, se opone a su realización el movimiento. La masa es la unidad de los momentos del reposo y el movimiento. Ambos
se encuentran en ella como superados, o es neutra frente a ambos, capaz tanto de movimiento como de reposo, distinta de ambos. De por sí ni está en reposo ni se mueve. Es otro lo que siente en ella reposo y movimiento. En cuanto se halla en reposo, reposa y no pasa por sí misma al movimiento. Si está en movimiento, está precisamente así, en movimiento. Y no hace nada por alcanzar el reposo. La masa, en cuanto tal, es perfecta neutralidad. Y sus predicados absolutos son estos dos, reposo y movimiento, cuya posibilidad meramente constituye. En cuanto real, es decir, siendo uno u otro de ambos, lo es a través de otro o su realidad, la diferencia absoluta que lo otro es de suyo mismo, está fuera de ella. Tan neutra como es la masa frente al reposo y al movimiento, lo son igualmente estos entre sí, pues son predicados de lo neutro. Ciertamente, dada la carencia del concepto en todos los momentos, resulta inevitable hablar de que la materia es neutra con respecto a reposo y movimiento, y se determina como uno u otro mediante un extraño. Pero en esta misma neutralidad no es en parte sino un momento completamente aislado, tautología sin concepto. Cierto, la materia existe de este modo, pero aquí no existe aún así. Es decir, de suyo y para sí. Al contrario, para acceder a esta neutralidad, tiene que haberse degradado a predicado, a momento superado. Tiene que haberse formado un sujeto, un individuo, en el que ya no se podrá hablar de masa. Una sustancia que sustenta el concepto de masa, y es que el concepto no es aún realidad para sí, sino que su realidad es, al contrario, algo completamente distinto. La materia es inerte de suyo, es decir, según su concepto, opuesto a su realidad. El que ésta se haya segregado así y se le haya contrapuesto es precisamente lo que constituye la superación de tal realidad. O por eso existe como mera abstracción. Y esta abstracción es siempre lo que llaman de suyo y esencia quienes tienen la realidad sensible por lo real y la forma de la abstracción por lo implícito. Por consiguiente, el que la materia sea de suyo quiere decir que solo se considera en su abstracción. Cierto, existe también como esta misma abstracción, pero entonces precisamente deja de existir como su propia realidad. De modo que otro es su realidad. En cuanto a materia pasiva, el momento de su realidad estará asentado en otro que ella. Pero incluso este no es sino la alteridad indeterminada. Más, según su concepto, la materia es unidad de reposo y movimiento, uno y otro momentos esenciales suyos, y la materia existe más bien a sí mismo de acuerdo con esta esencia suya o en su característica realidad. Así es como hay que considerar la materia, atendiendo a cómo son reposo y movimiento en su
en su sustancia, o en la masa, del mismo modo que lo fueron espacio y tiempo. Espacio y tiempo en la suya. La duración en la que eran movimiento, una vez ambos en su sustancia, que reposa en el movimiento y se mueve en el reposo, se haya sentado en movimiento absoluto o la esfera celeste y no el cuerpo celeste. Pues la ocupación del espacio constituye sin duda lo corpóreo como tal, pero no basta para constituirlo en sujeto, ni esta materia inerte, sino ella para sí en su verdad. La corporeidad celeste ya no tiene fuera de ella el principio del reposo o del movimiento. Hay un silogismo que suele equiparar las propiedades del todo con las de la parte, como la piedra es inerte y toda la tierra consta de piedras y los otros cuerpos celestes son como ella. La tierra y los cuerpos celestes son inertes. Pero, aparte de que esta correlación indiferenciada no viene aquí a cuento, se muestra falsa en las cosas más vulgares, aunque esta astilla de madera pueda prenderse con esta llama, no por eso va a arder una viga entera. Por tanto, no se debería aplicar la corporeidad celeste, las imágenes de choque, presión, arrastre, etc. Su validez se halla restringida a otra existencia de la materia. Lo común a ambas existencias de la materia es ciertamente la materia, de modo semejante, un pensamiento bueno y otro malo son ambos pensamientos. Pero el malo no es bueno por el hecho de que el bueno sea un pensamiento. Las esferas celestes son permanentes y duraderas, es decir, que conllevan movimientos en reposo, pues el todo del movimiento es la duración. No lo son por un impulso o cosa semejante. No es que las arrastre una fuerza ajena a su masa, sino que esta fuerza es su concepto. Si se separa de ellas su esencia por ser entes abstractos, neutros y por consiguiente inertes, ciertamente una fuerza ajena es su concepto. Pero precisamente la existencia de la materia antes de haber separado su concepto de su ser, de ahí que les sea completamente ajena la forma del movimiento, caída, lanzamiento, etc. Tampoco hay en ellas ni resistencia ni roce por los que preguntarse. Mientras este movimiento absoluto no se halla de vuelta en sí mismo, tampoco se convierte la masa en una ipseidad o individuo, una figura, la tierra. A. Esta esfera es, por tanto, la masa inmediatamente como unidad de reposo y movimiento, o es movimiento que se refiere a sí mismo, o rotación. Alfa. El movimiento de la masa referido a sí mismo es inmediatamente él en cuanto sentado espacialmente o en la forma de la indistinción como ser determinado. La espacialidad, lo dominante. Ese espacio determinado, pues el concepto del movimiento circular, del que procede por de pronto, es el ser en reposo de las dimensiones, y el movimiento de la masa referido a sí mismo,
la superación de ellas. En este espacio completo en movimiento se separan las dimensiones, reposo y movimiento, a la vez, como dimensiones espaciales. Aquel pertenece a la línea, está el plano. El punto es aquí espacio total. Por consiguiente, no hay ningún punto central del movimiento, sino línea central. Y más precisamente, eje en reposo del movimiento. La dimensión es lo negativo del espacio total y del movimiento, y a la vez el plano en movimiento. Lo que antes no estaba asentado, el movimiento corresponde al resto. El plano tiene el significado de superficie, tal es la figura del movimiento rotatorio. Sus momentos, entes inmediatamente determinados, además existen, es decir, se hallan repartidos, recíprocamente neutros en ambas dimensiones. El punto no está determinado, pues es lo negativo. No lo hay en este ser espacial que es sin el tiempo. Esta imagen del movimiento refiriéndose a sí mismo es tan clara que no hay diferencia en ella. Son meros planos en movimiento. Es el movimiento de antes sentado, simplemente multiplicado. Realidad inmediata. Pluralidad. De acuerdo con el concepto de movimiento, para que éste fuera real, el reposo no debería ser neutro frente al movimiento o el eje frente a la masa, sino que, por ser mera unidad, deberían superarse mutuamente como reposo y movimiento, pues ambos son solo como superados. O la diferencia en lo que aquí es movimiento no es una diferencia real de masa. Lo que está en reposo no es una masa sino línea, y lo movido no se distingue por las masas sino por los lugares, diferencia que corresponde a la duración. Esta irrealidad con que se presenta la esfera en rotación ha hecho surgir la cuestión de cómo se la puede conocer por sí misma. Represéntese una bola en rotación, su eje es lo firme o su lugar. Igualmente lo es el punto en que me encuentro. Entre ambos está el cambio de lugar del resto, de modo que el eje solo puede ser conocido desde un punto exterior a él. Este punto vale como contingente, y la cuestión solo se plantea con respecto al conocimiento. Pero es que la rotación de la bola solo se pueda conocer por referencia al punto fuera de ella, equivale a afirmar la necesidad del punto. Para que la rotación de la bola sea real, la Tierra gira alrededor de su eje sin que sepamos nada de este movimiento. Todo sigue igual en esta masa. Nada altera su relación con otro en este movimiento, o nada es su lugar. De modo que el uno de ahora se determinará como antes y después. Aquí no hay tiempo. Mientras no se establezca la comparación con una estrella, quedando en la indeterminación, si es ella o nosotros quien mueve la Tierra. La Tierra no se refiere a sí, sino a otro.
la conciencia esta se fija insistentemente en la conciencia. Retiene un punto del eje. Lo distingue de los otros que igualmente distingue. Aquí y allá, en la superficie. Manchas solares, rotación. Pero la diferencia que los separa no es de lugar. El movimiento, como movimiento, carece aún de realidad. Separado del reposo del eje, no es como es en verdad. Pero, en verdad, este movimiento de rotación, por su inmediato concepto, se refiere a sí mismo, por tanto, a sí como punto. Es el uno negativo. Todo el espacio se concentra en el plano, en la línea A en reposo, pero esta se condensa en el punto en reposo. El todo es reposo, pero asimismo el todo es esencialmente movimiento. Impulsa el movimiento al reposo del eje, pero también impulsa este reposo del eje a que desaparezca en el uno, a que la línea se condense en el uno. El movimiento es inmediatamente ese reposo de la rotación, pero su concepto es superar esta inmediatez. A partir de este presente, ser futuro, o buscarse el centro. El movimiento es el torbellino en el cual todas las líneas se convierten en planos. Todos los planos en la superficie, y estos retornan a aquellas. Despliegue que se precipita a su centro. Así pues, por de pronto queda sentado un momento, que el movimiento en reposo se convierte en este inquieto movimiento, una esfera de digresión o el esfuerzo por salir de su determinado ser inmediato aún más allá de él mismo. Este fuera de sí es el mismo momento de la sustancia o masa y esfera, pues cada momento cobra aquí su ser determinado propio o conlleva la realidad del todo, que es la esfera. En esta posición es donde el movimiento de rotación cobra la figura determinada que antes vimos. La esfera solar a la vez se mantiene contrapuesto a ella. La segunda esfera, la de los cometas, expresa este torbellino como volviéndose contra su inmediatez, un permanente hallarse a punto de disolverse y dispersarse en el infinito vacío. Aquí hay que seguir olvidando por una parte la figura corpórea, por la otra todo. Ese imaginarse cometas y en general cuerpos celestes, que precisamente sabe que están ahí porque se ven y solo piensa en su contingencia. Según esa imagen, los cometas no podrían estar ahí. Incluso puede parecer ridículo conocerlos como necesarios, captar su concepto. Y es que reina la costumbre de considerar tales fenómenos precisamente como algo trascendente, absolutamente lejos de nosotros y por tanto del concepto. Lo mismo que todas las ideas de lo que se llama explicar la génesis. Si los cometas se han desprendido del Sol
si son vapores atmosféricos, etc. Tales explicaciones pretenden aclarar lo que son los cometas, pero pasan de largo lo principal, la necesidad. Esta necesidad es el concepto. Tampoco se trata aquí de recoger fenómenos para colgarles un colorcillo mental. La esfera de los cometas expresa esta cualidad que tiene la esfera planetaria, de escapar al movimiento en reposo. La masa sentada como tiempo, la pura separación autodisolvente de las diferencias, que amenaza con escapar al orden referido a sí mismo y perder su unidad. Tal cualidad de la esfera es la libertad formal, que tiene su sustancia fuera de ella, es orientación hacia el futuro. En cuanto es momento necesario del todo, no escapa a él y sigue encerrada en la primera esfera. La imagen general del movimiento que corresponde a la rotación es otra vez el punto, el reposo para este ser determinado del punto que se mueve en la periferia. La existencia del movimiento. La fuerza de atracción, la fuerza centrípeta y centrífuga, es esta necesidad del concepto, de la referencia, del existente a su centro. La fuerza no es sino esta determinación del concepto, y no una tendencia hacia un centro o cosa semejante. Claro que si se parte del punto de vista que cada uno es para sí, su referencia será una tendencia, resultará impulsado, etc. Lo único que hay es el ser determinado, el elemento de la naturaleza, sin más. La esfera de los cometas es ella misma línea en el todo, casi recta, parábola, pero está indeterminado si tal esfera se disuelve como singular y otras esferas singulares acceden al ser determinado, o si la esfera de los cometas, en cuanto a movimiento que tiene su reposo fuera de ella, en la primera esfera se mueve a la vez alrededor de esta. Ambas posibilidades pertenecen al arbitrio de la naturaleza, y esta distribución o transición escalonada de la calidad de esta esfera a otra debe ser atribuida al ser determinado sensible. La esfera de los cometas es el puro momento del movimiento inquieto, pero esta inquietud es precisamente momento de torbellino, que se dirige a su centro. Es la pura transición. La transición es esencialmente más que pura transformación, pues esa alteridad conlleva inmediatamente lo contrario de ella misma. La oposición es doble: la alteridad inmediata y la superación de esta alteridad misma, como el plano es el mismo en una dimensión, una esfera propia frente a la totalidad, en la que se recoge inmediatamente. Pero no se trata de la oposición como tal, de la pura inquietud, sino de la oposición en busca de su centro o su quietud. El futuro superado, el pasado con momento, el pasado como momento, pero que es el estado de superación de los opuestos según el concepto de pasado, aún no según su ser determinado. Es la esfera lunar,
no escapa al inmediato ser determinado, no procede de éste, sino que se refiere a lo generado o al ser para sí, al uno mismo. La esfera de los cometas se halla referida solo a la rotatoria inmediata, la esfera lunar al mismo uno, al nuevo centro reflexionado en sí. Aún no tiene ella misma su de suyo y para sí. No es rotatoria para sí, sino que su eje es otro, y no aquel primero, sino el de y para. Representada como movimiento real, la esfera lunar es un movimiento circular sin rotación, que tiene dos centros. El primero, inmediato, implícito, y el segundo, que es de suyo y para sí. Como rotatoria, es un círculo que se descompone en otros dos, sin que estos confluyan en una unidad. Así como la esfera de los cometas es la dimensión de la línea en el todo, la esfera lunar es el plano en cuanto generador del espacio, o la generación del plano del círculo que no llega a serlo. La esfera en rotación es el ahora en reposo, tiempo muerto. La esfera de los cometas es el futuro, que no accede así. La lunar, el pasado, la unidad de la hora y del futuro, lo opuesto a ambos. Beta. Por último, la esfera que es de suyo y para sí, la planetaria, recogiéndose en sí a través de la digresión y el ser para sí. La esfera lunar expresa el ser para sí en su verdad, que consiste en excluir lo implícito, en comportarse negativamente frente a él, pero de este modo se refiere a él. No es sino el proceso de convertirse en lo implícito. La esfera planetaria es movimiento de rotación, que a la vez está fuera de sí, teniendo su centro en otro, fuera de sí en el centro inmediato o lo implícito abstracto. Por consiguiente se mueve alrededor de sí misma, pero es el movimiento axial, sosegado, existente, sin disolverse en la inquietud del torbellino. Por consiguiente la esfera perfecta, por consiguiente la esfera es perfecta. Las otras solamente representan sus momentos aislados. El sol es la esencia, pero también concepto sin realidad. Es ciertamente la madre de la tierra, pero la luna es quien rige lo terrenal de la tierra. La luna es tan regente como el sol y la esfera de los cometas, pues precisamente lo general, abstracto es la naturaleza inorgánica, el elemento general, pero el sujeto individual es el ser de suyo y para sí de esa naturaleza inorgánica,
El Sol es lo quieto, la esfera cometaria, la esfera cometa, el puro movimiento, la Luna, el ser en sí, lo interior, hasta tal punto que hay, según Heim, la Luna es ahora exactamente como se cree que fue la Tierra en un principio. La vida de las esferas es naturaleza. Este concepto suyo. El campo de lo físico no nos corresponde aún. Tan poco como el que se considere algo casual a los cometas, o el que algunos planetas carezcan de esfera lunar, mientras otros tienen muchísimas. Y en general, este desembocar de la naturaleza en la singularidad, pero lo que menos viene a cuento es el intento de explicar esa diversidad de los planetas basándose en la diversidad de los metales. El formalismo de norte, etc., es solo un último recurso cuando se carece del concepto y manía de querer agotar lo empírico, tarea que, desde luego, puede cumplir fácilmente la superficialidad. La órbita planetaria, que es determinadamente, refiriéndose al centro, expresa inmanentemente este concepto. Su movimiento periférico se refiere al rotatorio como al centro, pero a la vez le opone a este otro, al inmediato, el reposo sentado por el mismo movimiento periférico, reflexionado en sí. La órbita es, por consiguiente, excéntrica, elíptica. Estos puntos determinan un eje de esa órbita. Él es el verdadero centro como línea central. El punto se halla sentado, dividido como línea. Con ello queda superada la indistinción de los radios o la mera referencialidad al centro. Se trata de una diferencia entre ellos, y ellos mismos son igualmente diferentes entre sí. El movimiento como velocidad es aceleración uniforme, recogiéndose en sí, es decir, representa el todo mediante la oposición entre aceleración y disminución de la velocidad. Lo mismo que su órbita, también la masa misma, en cuanto a espacio total, está dividida en sí de este modo, en un eje que se refiere al nivel del movimiento. Esta es una referencia. Esta referencia representa la oposición de que la esfera planetaria tiene un eje tanto en sí como en el Sol. Pero a fin de cuentas, no es este el lugar de considerar el movimiento, cuyos momentos ya quedan distinguidos. Lo único que viene a cuento es simplemente que este todo no es un sistema de líneas firmes en movimiento alrededor una de las otras, sino que las líneas o ejes están ellas mismas en movimiento. Solo se trata de un sistema de movimientos. El eje de la órbita produce al moverse la precisión de los equinoccios.
Del mismo modo, el eje terrestre tiene una notación y sus polos describen una elipse. Este todo es el sistema del cielo. En él cada momento tiene ser determinado autónomo, a la vez que el todo es su única vida. Un todo que en calidad de naturaleza se enfrenta al mismo como todo determinado que es, como totalidad, como la dispersión de sus momentos, y la esfera planetaria es la que tiene las otras como poderes suyos, como naturaleza inorgánica, siendo empero el uno de las mismas. Ella es la esfera real. Las otras son solo sus momentos abstractos. Así pues, esta totalidad es el fundamento y la sustancia general que sustenta lo siguiente, así como en lo siguiente cobra su realidad. Todo es la totalidad del movimiento. Todo conlleva el tiempo y la circulación del todo, pero recogido bajo un en sí superior, o lo que es lo mismo, como la realidad sublimada de un ser en sí superior. Conlleva la totalidad, pero esta queda atrás, tan indistinta y diversa como un particular ser determinado, como una historia o como el origen al que se enfrenta el ser para sí con objeto, precisamente de ser para sí. Todo, por consiguiente, vive en este elemento, pero también se libera de él, pues sus rasgos están atenuados. Lo terrenal y aún más lo orgánico y consciente de sí ha escapado al movimiento de la materia absoluta, pero sigue la simpatía con ella y en ella sigue viviendo como en su elemento interior. La alternancia de las estaciones y las horas, el tránsito de la vigilia al sueño, es esta vida de la tierra en lo orgánico. Cada uno es de por sí una esfera que consiste en salir de sí, volver a su centro, es decir, a su fuerza. Resumiendo en sí, toda la pluralidad de lo consciente, lo orgánico, se lo ha sometido. Esta noche es lo negativo a lo que todo se ha vuelto. En ello, por consiguiente, tiene lo orgánico su fuerza, su negatividad, y cobrando fuerza de esa noche, despierta de nuevo la pluralidad del ser determinado. Así que cada uno conlleva la esfera general, es una esfera que vuelve así periódicamente, expresando la esfera general en el modo de su individualidad, precisa la aguja magnética en los periodos de su declinación a un lado y a otro. El hombre, en cuanto, primero, según las observaciones de Fourero, tiene un periodo de 4 días de perder y aumentar de peso, aumentando durante 3 días y volviendo a lo largo del cuarto al punto de partida. El curso periódico de las enfermedades, donde realmente el hombre es la totalidad más desarrollada de la esfera. Es en circulación de la sangre, con otro tiempo que la esfera de la respiración.
y que la tercera del movimiento peristáltico. Pero la naturaleza superior de lo físico como tal reprime la característica expresión de la libertad de la esfera, y para estudiar el movimiento general hay que atenerse no a estos fenómenos insignificantes, sino a su libertad. En la individualidad de la libertad es solo algo interior, es decir, entendido. No está en posesión de su libre ser determinado. Así pues, ha terminado esta parte, la podemos decir primera sección. La siguiente, la sección, insisto, por darle un nombre, pero que sigue, es la figuración y quimismo. La sección que acaban de escuchar es la 1. Espero que les pueda ser de ayuda. Y esto fue la sección 1 de la filosofía de la naturaleza, de la filosofía real, que engloba tanto filosofía de la naturaleza como filosofía del espíritu, mecánica. La sección 1, mecánica. Chartumay, Peucayal, muchas gracias. Me despido. Y les deseo lo mejor, amor y virtud.